Hola, estamos a mediados de julio, cuando nos encanta zambullirnos en el agua y cuando los niños nos salpican más de la cuenta. Y no paran de joder con la pelota, como decía el maestro Serrat. Estamos a mediados de julio, el mes que lleva el nombre de Julio César. Estamos a mediados de julio y algunos ya disfrutan de las vacaciones y otros todavía no. Estamos a mediados de julio. No sé si lo he dicho ya. Chaval, ¿pero tú de qué vas? ¿Te ha entrado la risa tonta o qué? ¿No te jode? Cada cave canem, una locución latina. Es la hora del Michelangelus Violán, con la voz de Ferran Badía introduciendo la locución. Homo homini lupus. Homo homini lupus. Literalmente, el hombre es un lobo para el hombre. La expresión aparece en las obras del comediógrafo Plauto, aunque se convierte y resuena como concepto filosófico central en la obra del pensador Thomas Hobbes, ya en el siglo XVII. Este axioma refleja una visión pesimista de la naturaleza humana, la inclinación al conflicto y la violencia. A partir de la frase se legitima la existencia de un orden que frene el instinto destructivo. Son las leyes las que han de forjar un marco de convivencia y predisponer al ser humano hacia el altruismo y la cooperación. Es el instinto por sobrevivir el que lleva a la depredación y el envite violento. Pero también la cooperación nos muestra que hay una manera de sobrevivir juntos, cooperando, siempre y cuando haya recursos para todos y no salga la fiera que llevamos dentro. Esto es Cave Canem con Charlie y Diego. Cuidado con el perro, ten cuidado. Eso sí, es un perro. ¿Está en casa el emperador? No, ha marchado con la emperatriz. No lo creo, porque yo soy la emperatriz. Tal vez se esté equivocando de emperador. Pues tal vez usted se esté equivocando de emperatriz. Patricia Violán nos trae las fiestas romanas de los próximos meses y lo hace desde muy lejos, desde Australia. Fiesta de Astures y romanos en Astorga, León, del 23 al 26 de julio. Legiones, campamentos y mercados históricos. Una de las recreaciones romanas más importantes de España. Ludus Vergidum Flavium, en la población de Cacabelos, también en León. No tenemos fechas oficiales todavía, pero será a principios de agosto, seguramente. Combates de gladiadores, desfiles militares y mercado de inspiración romana. Uno de los grandes atractivos es la batalla naval recreada sobre el río Cúa. En septiembre del 19 al 27 en Cartagena, fiesta de cartagineses y romanos. Reviviendo la Segunda Guerra Púnica. Y durante todo el mes de septiembre, Zaragoza presume de su rico patrimonio romano con visitas teatralizadas, conciertos en recintos arqueológicos y visitas a museos. En Cave Canem siempre pendientes de las fiestas romanas en las grandes ciudades, pero los pequeños pueblos nos tienen el corazón robado, que no partió. En Almedinilla, provincia de Córdoba, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, se celebra la Festus Ibero-Romana. Columna informativa sobre la Festus con Natalia Zarday, concejala de Patrimonio de Almedinilla. Muchísimas gracias, Charlie, y saludos a todos los seguidores y seguidoras de Cave Canem. Festus son unas jornadas ibero-romanas que se celebran todos los años en agosto en Almedinilla, que es un pequeño municipio de la subbética cordobesa, y que este año concretamente son del 12 al 16 de agosto. La temática de este año está basada en las mujeres ibéricas, va cambiando todos los años, y bueno, todo surge porque Almedinilla, aunque es un municipio muy pequeño,
pues tiene dos BIC, que son el poblado ibérico del Cerro de la Cruz y la Villa Romana del Ruedo, que además dispone de un conjunto escultórico bastante importante donde destaca Himnos, que es el símbolo del pueblo, que es el dios del sueño, cuya escultura en bronce es de las más completas que se conserva. Entonces, en su momento hubo una apuesta muy importante del ayuntamiento por apostar por el patrimonio, no como algo del pasado, sino como algo vivo, algo vinculado al presente y a sus gentes. Y de ahí surge Festum. Entonces, Festum, durante los días que dura, pues aúna la parte más de difusión del patrimonio con más rigor, que pueden ser pues, las conferencias, los talleres, charlas de recreación, con la parte quizá pues, más lúdica o más festiva, ¿no? Una de las actividades que más gusta y quizá que es la más conocida de Festum, pues son los banquetes o la cena romana. Este año hay un único banquete que es el sábado 15 de agosto y en ese banquete pues se recrea como sería una cena si te invitara el Dominus de la casa con todos los rituales, toda la parafernalia y además de cenar basado en el recetario romano, pues hay un espectáculo, alguna otra sorpresa. Y bueno, las entradas ya están a la venta en la plataforma Giglion y se suelen vender con bastante antelación. Después también están los Convivium, que también tiene ese banquete de recreación, pero a una escala más pequeña. Tenemos Show Cooking, tenemos los Ludi Romani, que es para los más pequeños de la casa, vamos, que es un ambiente también para disfrutar, unas jornadas para disfrutar en familia, ¿no? El sábado se abre el Cardo Romano, que es la recreación de la calle, con sus puestos, su taberna, y el grueso de las actividades se desarrolla allí. Yo, ya sin más, pues los animo a que consultéis el programa en las plataformas, bueno, en todas las redes sociales de Festum o del Ayuntamiento y a que os animéis a venir, que estaremos encantados de que forméis parte de la familia Festum. Irene Cordón Solay Sagalés, para que esté contenta su madre, es doctora en Arqueología e Historia Antigua, máster en Egiptología y licenciada en Derecho. Hola Irene, ¿qué tal? Hola Charlie, pues un honor y un placer estar aquí contigo. Tú miras mucho hacia atrás, ¿no? Pues sí, pues es lo que más me gusta, recordar a todas esas poblaciones, esas civilizaciones que hoy en día ya no existen, pero que sin embargo nos han dejado legados importantes. ¿El derecho fue para despistar o qué? ¿El derecho? Mira, eso es muy curioso porque es lo que ocurre a veces, ¿no? Que naces en mi caso, en una familia jurista, donde desde el abuelo era abogado, el padre también abogado, todos ahí metidos en el despacho, y aunque mi pasión era evidente que era la historia antigua, aquello que por amor te dicen estudia algo de provecho, y caí en esa trampa, estudié Derecho, pero me di cuenta que lo que más me gustaba era el Derecho en la antigüedad, el Derecho romano, el Derecho en el Antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Así que sí, fue un poco para despistar, pero bueno, el saber no ocupa lugar y la verdad es que yo creo que me dio una visión muy, muy buena para poder luego estudiar lo que realmente me apasiona, que son estas culturas del Mediterráneo antiguo. Tú me hablas de los Cordón de toda la vida. Sí. Sí. O al menos de mi vida, de los que conocí, que eso ya es mucho. Irene, tú ya sabes que esto es Kane, cuidado con el perro y no cuidado con el faraón. Sí. Hablemos un poco de los vínculos entre Egipto y Roma. ¿Qué le debe Roma a Egipto? Pues fíjate tú que cuando hablamos de la historia antigua, a veces nos pensamos que una civilización va detrás de otra, ¿no? Creo que incluso en el colegio, ¿no? Cuando éramos pequeños nos contaban esta historia y decían, ¿no? Los mesopotámicos, los egipcios, los pueblos griegos, los romanos. Y claro, a veces olvidamos que todos ellos eran contemporáneos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es esto, ubicarlo, ¿no? En el tiempo, sí. No solo geográficamente, sino en el tiempo y saber pues que evidentemente la última fase de la historia del Antiguo Egipto coincidió con ese imperio romano, sobre todo con el final de la República. ¿Qué le debe el mundo entero, no solo los romanos, a
Egipto? Pues muchísimas cosas, pero así, de buenas a primera, lo primero que me viene en la cabeza a mí sería, por ejemplo, el calendario solar que nosotros estamos utilizando. Porque los romanos, que, bueno, yo siempre digo que si tengo que definir la civilización romana, yo diría que es el ingenio, o sea, es la praxis, también lo pragmáticos que era. Entonces, ¿para qué inventar algo si ya existe algo que es suficientemente bueno y lo hacen suyo y ya está? Pues el calendario, tenéis que saber que dividido en estos 12 meses, el calendario solar, que dividía el año ya en 365 días y un cuarto, pues esto es egipcio. Y entonces los romanos se lo hicieron suyo, cambiaron un poco no del todo, los nombres de los meses y tal, pero decidieron que iba a ser una buena fórmula utilizar ese cómput del tiempo con ese calendario. Así que ya podéis ver, cada vez que estemos nosotros tachando en nuestros calendarios los días que van pasando, pues tenéis que saber que esto es uno de tantos inventos que los egipcios nos dejaron. Siempre que se habla contigo, seguro que sale alguna pregunta de Cleopatra. ¿Qué tenía Cleopatra? Mira, es que es algo, es increíble, que la Cleo, que yo ya la llamo Cleo porque digo que ya somos amigas, de tanto que me preguntan sobre ella, ¿no? Claro. Ya me ¿Qué imagino. me preguntabas? ¿Qué tenía Cleopatra? Sí, no, ¿qué tenía Cleopatra? A mí me gusta hacer un poco de abogada del diablo, es por algo me sirvió estudiar Derecho previamente. Sí, para hacer una defensa tengo de Cleopatra. Un espíritu crítico enorme, entonces es verdad que cuando hablamos de este gran personaje de la historia, yo me da la idea o la sensación que la gente le viene en la cabeza esa maravillosa Liz Taylor de la película de Cleopatra de mediados del siglo XX. Muy pero probable. Nada más lejos de la realidad. Yeah. Es decir, tenemos que tener siempre presente que una cosa es lo que aparece en las películas, no en las grandes pantallas, no en las novelas, y luego realmente qué personaje fue, ¿no? Cleopatra, sí, de buenas a primeras, lo que os diría es que, bueno, fue faraón de Egipto y que ella gobernó pues su país en una época donde paralelamente estamos en el final de la República, estamos en el segundo triunvirato y que ahí aparecen personajes pues de la talla de Julio César en el primer triunvirato, pero en el segundo ya pues Marco Antonio y sobre todo Octavio. ¿Qué es lo que ocurrirá? Esta mujer representaba un poco todo aquello que no amaba Roma. Roma no ama Oriente, no ama a las mujeres, no ama a las monarquías. Fijaros, ¿no? Cómo ella representa todo esto que para Roma era horrible. Además, en ese momento, Roma está expandiéndose por todo el Mediterráneo y, sin embargo, el país de Egipto es el país probablemente el más rico que había en ese momento, porque con las crecidas del río Nilo tenían una agricultura pues muy productiva, muy continuada, y entonces evidentemente desde Roma se dieron cuenta pues del potencial y también del peligro que suponía Egipto. Tenemos que recordar que el segundo triunvirato se romperá y Marco Antonio, enamorado de Cleopatra, porque estuvieron enamorados. Yo te lo aseguro a Charlie que estuvieron enamorados. ¿Y con Julio César no hubo amor? 14 años. Hombre, y hubo un amor y una pasión, hubo sexo. Por eso. Porque además ella se quedó embarazada. O sea, aquí yo siempre digo, claro, ¿cómo era ella? Digo, bueno, a ver, era una mujer terriblemente inteligente. Yo no la conocí, por supuesto, pero yo creo que hace falta algo más que ser guapa, ¿no? Para poder realmente que dos hombres de la talla de Julio César y Marco Antonio pues se enamoren de esta mujer. De entrada sabemos que hablaba más de 6 idiomas, ella tenía una formación universitaria extraordinaria, pues no debemos olvidar que Alejandría, la capital de Egipto en ese momento, tiene el museo, que quiere decir el templo de las musas, esas diosas griegas inspiradoras, y la biblioteca más grande de todo el Mediterráneo, llevaba más de 3 siglos en activo, que eran muchos los poetas, matemáticos, filósofos que se iban a la ciudad de Alejandría para poder impartir sus clases, y que Cleopatra, ella recibió esta formación. O sea que ya de entrada, fijaros qué personaje, como os lo presento, ¿no? Como una mujer erudita que hablaba perfectamente el latín. De hecho, ella cuando fue a Roma un par de veces, pues no pidió ningún traductor porque dijo, no hace falta que me llevéis ningún traductor, pues yo hablo vuestro idioma. Esto, evidentemente, los romanos no lo soportaban. Decían, esta mujer que llega aquí de Oriente y que no pide ni este traductor porque habla latín. Y lo dice como con una rabia que dices, esto quiere decir que es verdad, que la mujer hablaba este idioma, ¿no? Entonces, con Julio César y Marco Antonio, pues evidentemente son también dos personajes pues
muy importantes de la historia, también muy inteligentes y evidentemente se entendieron con Cleopatra, más allá del amor que pudo nacer entre ellos. Pues estamos hablando de hombres también muy formados y que todos, bueno, tienen algo en común, ¿no? Este poder, incluso me atrevo a decir el ego, porque para ser un gran líder político, me da igual si es dentro de un triunvirato o dentro de una monarquía, yo creo que hace falta no solo dotes de lideraje, que lo mostraron los tres, sino también pues un poco de codicia, esto de tener el poder, no sé, ¿no? Incluso este ego que te comentaba hace un momento. Sí. Oye, me están entrando ganas de conocer a Cleopatra. Lástima que ya no responda. Pero yo creo que a través de su... Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo digo, ¿eh? Es verdad que lástima que no responda porque, ella murió un 14 de agosto del año 30 antes de Cristo, pero a través de su legado, a través de los textos que nos han llegado, o incluso cuando uno va a Alejandría, a mí me ocurre esto, puedo conectar con esta gente, o sea, podemos escuchar esas piedras, podemos interpretarlas y gracias a ello pues recuperamos estos personajes, ¿no? Yo creo incluso que se lo debemos de alguna forma. Irene Cordón, ¿cuál es la gran mentira que se ha dicho de Cleopatra? ¿Por dónde empiezo? Porque este es el tema. Yo creo que la lista es interminable, ¿no? Bueno, lo primero la más es grande. Fijarse solo la más grande que se suicidó. Para mí esto es tremendo. Acordaros que son las fuentes de Augusto, sí, las que van a decir que se suicidó. A día de hoy tenéis que saber que los historiadores, las historiadoras, cuando abordamos este personaje, claramente cogemos el relato de Plutarco, que él es el que habla sobre la muerte de Cleopatra. Él no fue contemporáneo a Cleopatra, se ve obligado a escribir sobre la muerte de ella e incluso dice, bueno, a ver, unos dicen que fue un áspid, que ella pidió una cesta de fruta y que ahí había un áspid y que la picó. Sin embargo, otros dicen que no, que esa serpiente estaba dentro de una jarra de agua. Otros dicen que no, que fue un veneno que tenía ella escondido ahí en un peine. E incluso, finalmente, Plutarco dice, la verdad de lo que ocurrió nunca lo sabremos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es evidente que él no quería mojarse. Lo que pasa es que, claro, una muerte trágica como un suicidio, esto le sirvió mucho a Octavio, a Augusto, para decirle al pueblo egipcio, fijaros qué ha hecho la reina, ¿no? Os ha abandonado, ella se ha suicidado. ¿A quién le interesaba la muerte de Cleopatra? Le interesaba, pues evidentemente, al Augusto, le interesaba a Roma. ¿Por qué? Porque ella representaba pues todo este enemigo de Roma y no la querían. Pero claro, decir que la matas es terrible. Entonces es mucho mejor decir que se ha suicidado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, las fuentes nos dicen que solo son 5 minutos, que la dejan sola en una habitación con sus 2 sirvientas, Iria y Carmión, y que esos 5 minutos abren la puerta. Octavio está enfadado y dice, ¿cómo las habéis dejado solas? Las tenéis que vigilar constantemente. Abren la puerta y se encuentran que las 3 están muertas. Entonces es un tiempo récord que una serpiente pueda picar a 3 mujeres en tan solo 5 minutos y matarlas a las 5. O sea, esto es imposible. Aparte que la mordedura de una serpiente evidentemente que te puede matar, pero es una muerte agonizante, lenta, y entonces no cuadra con lo que dice el relato. Este sería uno de las grandes mentiras, ¿no? Otra, evidentemente, pues que fue la prostituta de Oriente. Bueno, esto es un insulto, evidentemente, pero a mí me ha llegado gente que me lo pregunta, ¿no? Es verdad que era prostituta, pero a ver, ¿qué parte no hemos entendido? Que ella es el enemigo de Roma. Entonces, a una mujer, sobre todo, la vas a insultar por su físico, porque se vende el cuerpo, porque cuesta aceptar que una mujer pues de su talla llegó a gobernar un país y que realmente era un peligro para Roma. Y entonces, ante el peligro, ¿qué hace Roma? Pues lo aniquila. Había que aniquilarlo. Además se dieron cuenta que Egipto... desacreditarla, y se dieron cuenta que ella está gobernando un país rico, porque también os voy a decir una cosa, ella llega a ser la reina de un trozo de desierto sin agua y sin nada, y evidentemente pues no hubiesen hablado tanto, ¿no?, de ella, pero claro, a ellos les interesaba Egipto, y la prueba es que cuando finalmente Cleopatra muera, independientemente de si fue un suicidio o si la mataron, Octavio se hizo con todo el país y lo declaró como una propiedad privada de él, que se proclamó, por cierto,
Augusto, primer emperador de Roma, y empieza aquí ya el imperio, ¿no? ¿Y por qué? Porque Egipto se convirtió en el granero de Roma, porque esta agricultura permitió alimentar a todas esas legiones que cada vez eran mayores y en mayor número que tenía el imperio romano. Octaviano Augusto era muy espabilado, parece que no hay duda de ello. ¿Cómo lo llevaron los egipcios este cambio de decorado, de convertirse a provincia romana? Pues el pueblo egipcio, a mi entender, no se dio cuenta de ello. Es decir, una cosa es la ciudad de Alejandría, que, por cierto, ya llevaban 300 años que estaban siendo gobernados por los descendientes de Alejandro Magno, que por lo tanto tenían ahí todo el helenismo, es una cultura griega, grecorromana. Entonces la ciudad sí que lo notó, por supuesto, vieron pues que dejan de haber faraones, pero que se implanta ahí a Octaviano, y ¿qué es lo que hace él? Pues incluso él mismo se hará representar como un faraón. Pues, es decir, el pueblo egipcio le da igual el nombre del faraón, le da igual si se llama Cleopatra, si se llama Ramsés o si ahora se llama Octaviano. De hecho, él mismo irá hacia el sur del país, donde está la isla de Filas, y hay un templo que está consagrado a la diosa Isis, y él mismo ahí construirá pues un pequeño templete. A mí me gusta mucho ir a Filas y siempre digo, acordaros que ahí hay templos que erigieron emperadores romanos de la talla de Octaviano, de Trajano, de muchos otros. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que él sabe que el poder ahora es de él, y para que el pueblo se dé cuenta que todavía las cosas siguen igual, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que trabajar de sol a sol y pagar un impuesto, y que tiene que darte a ti igual como se llame. Y entonces él se hace representar como un faraón, y por lo tanto, ¿el pueblo qué le cambió? Pues no le cambió nada. Porque es que podían seguir adorando a sus divinidades, tenían que seguir pagando sus impuestos y tenían que sobrevivir su día a día. Pues el pueblo egipcio, tienes que pensar que la esperanza de vida no llegaba ni a los 30 años. O sea, son personas pues, que realmente piensan solo en el momento, independientemente de lo que está ocurriendo en las altas cúpulas del Estado, y que por lo tanto les da igual quién es, ¿no? Si es un Octavio o lo que sea. Sin embargo, en la ciudad de Alejandría yo quiero imaginarme legionarios paseándose por ahí con esas falditas, ¿no? O sea, yo creo que allí, pero por ejemplo, otro dato importante, la lengua oficial en ese momento era el griego, y se mantuvo el griego. No, porque ya sabemos que la parte oriental del Imperio Romano siguió utilizándose la lengua, el griego antiguo, para comunicarse entre ellos. El latín es el que está implantado en la parte occidental, sin ir más lejos, pues la romanización de Hispania, ¿no? Estamos ahora hablando tú y yo en español, que viene del latín, pero en la parte oriental se mantuvo el griego. O sea, fijaros que como Octaviano, que era, como tú muy bien has dicho, un hombre muy inteligente, con una mentalidad muy fría, muy analítica, muy romana, yo siempre digo, pues él dice, a ver, lo mejor es permitir o seguir con el mismo modus operandi del país y ya está. Y entonces, incluso la lengua, por lo tanto, la población que notó, pues yo creo que nada. Irene, la ciudad de Alejandría fue importante, por supuesto, antes de la llegada de los romanos, pero después también lo fue. ¿Cómo fue eso? Claro, mira, con eso es una lucha que tengo con Magí, quien ha sido hasta ahora el director del Festival de Tarraco-Viva, porque él es evidentemente un gran defensor de la ciudad de Roma. Le digo, mira, Magí, me parece estupendo, ¿eh? Y además yo le tengo un aprecio enorme, le mando un besazo desde aquí, pero debo deciros que, claro, en el momento que Egipto pasa a ser una provincia romana, estamos hablando del año 30 a.C., y que por lo tanto Roma ya se ha hecho con todo el Mediterráneo, al cual le van a cambiar el nombre por el Mare Nostrum, pues el mar pasa a ser todo suyo. Ellos dicen, vale, la capital política va a ser Roma, pero la capital intelectual seguirá siendo Alejandría, pues tiene ese museo y esa biblioteca que hemos hablado hace un momento. Por lo tanto, esto me parece maravilloso, me parece una cosa incluso muy inteligente, porque si realmente tú sabes que ahora Egipto es tuyo, forma parte del territorio egipcio, ¿para qué vas a cambiar esa capital cultural? Sí, estábamos diciendo hace un momento que eran muchísimos la gente sabia de todo el Mediterráneo que querían ir a Alejandría para aprender y para impartir sus clases. Pues nada, pues ahora simplemente, y se sigue también con la lengua griega, pues simplemente se mantendrá como tal, como capital intelectual del Imperio Romano. Y ya os comento que me parece extraordinario. Mira, os voy a contar una cosa. Dime. Que a veces no se habla, y vuelvo así también a la Cleo, porque ya hemos dicho que la vamos a llamar Cleo, la Cleopatra. Me parece muy bien. Amiga. Nuestra amiga la Cleo. Claro, y para nuestra amiga la Cleo, esa mujer tan inteligente, tenéis que saber que cuando estaba con Marco Antonio, que ya os digo que estuvieron casados 14 años y tuvieron 3 hijos juntos.
fue su cumpleaños. Entonces, claro, Charlie, ¿tú qué le regalarías a una reina de Egipto? ¿Qué le regalarías Un a rey, una mujer un con rey. ese poder? Tú le regalarías un rey. Sí. Es que eres original hasta en esto, ¿eh? Bueno, pues evidentemente a veces lo pregunto yo y la gente me dice, pues no sé, pues me dicen pañuelos. Digo, ¿cómo que pañuelos? Si esta mujer puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué le vas a regalar? ¿Un perfume? Cuando Claro, Egipto es el nada. rey del perfume. Claro. No. Ella, durante el año 48 a.C., cuando estaba con Julio César, cuando Julio César todavía estaba vivo, hubo unos disturbios en la ciudad de Alejandría y se quemó parte de la biblioteca. Una biblioteca que estaba pues llena de papiros. El papiro, el pergamino, ya sabes que es un material pues altamente incendiable. Prende Entonces pronto. se quemó parte de la biblioteca. Prende muy pronto. Sí. Entonces nosotros sabemos que la biblioteca sufrió 3-4 incendios antes del definitivo, en el siglo IV, pero surgió una parte importante de pérdida de estos manuscritos. Acordaros que todavía no hay imprenta, todavía hay que hacerlo, copiarlo, ¿eh? Los escribas. Bueno, pues llegó su cumpleaños y Marco Antonio le regaló toda la biblioteca de Pérgamo. Pérgamo tenía 200.000 pergaminos. Caramba. Y le regaló esto. Eso es lo que se le regala a una mujer con este poder inteligente, claro. y que ama las letras. Sí, pero Esto es en el regalo que se le Pérgamo, hace Cleopatra. en Pérgamo todavía estarán cabreados. Con razón, con toda la razón del mundo, pero claro, en ese momento ellos son los más poderosos. Ya. Pérgamo forma parte del Imperio Romano, Marco Antonio está administrando todas las provincias orientales de Roma y, por supuesto, está tan enamorado de esa mujer que dice, no te preocupes, cariño, que voy a restituir esa quema que tuvo la biblioteca en el año 48 y te regalo 200.000 manuscritos. O sea, fijaros, esto es lo que se le regala a Cleopatra. Ni perfumen, ni pañuelos, ni siquiera un rey. Yo creo que todavía es más importante y más valuoso todo esto que te comento. Ya, pero no los pudo leer. No los pudo leer. ¿Por qué no? Hombre, Claro, tantos- 200.000, quizá Sí. no. No, seguro que no. Hablando, Porque mira, esto, Charlie, es como si tú te vas a la biblioteca y dices, ¿te vas a leer todos los libros? Dices, no, porque hay cosas que me interesan más Ya. que otras. Por ejemplo, un libro de gramática igual no te interesa. Ya. Pero si me dices que te gusta la novela histórica, pues te Sí. puedo decir dónde están ubicados los sí, libros. pero o me si te das gusta. 200.000 y O no tú- termino ni con 3 vidas. Da igual, pero ella tenía muchos sirvientes Es que el podían gesto, leer y hacerlo un es resumen. el No sé, gesto. viva la imaginación. Sí. Y es el gesto, porque es un regalo no solo para ellas, para todo su pueblo. Entiendo. Esto te ha gustado, ¿eh? Entiendo. ¿Estás Esto ahí está sembrada. Está sembrada. Hoy también. Sí, voy rápida, Hoy soy también rápida. está sembrada, sí. Tú eres una especie de Cleo, ¿eh? Una especie de Cleo, Ya Irene me gustaría Cordón. a mí. Oye, hablando de libros, hablando de 200.000 libros, tu último libro es, vamos a hablar un poco del libro para terminar, Faraones de Silicon Valley, Gracias. en castellano y también en catalán. Si no recuerdo mal, la editorial Sí. es No Book. Now Book. No Books en español y Ara Llibres en catalán. Bien, Sí, Now bien. Books, sí. Sí. Oye, ¿la conclusión es que los tecnócratas americanos van de faraones? La conclusión es que el poder sigue siendo el mismo y que me da igual si lo llamáis faraón, rey, presidente o emperador. Y que incluso hoy en día en esa tecnocasta, que son esas personas que son líderes en la tecnología actual y que no les hemos votado, acordaros que no han salido de las urnas, No. tienen tanto poder que esto hace que tengan un ego muy alto y que hay que ir con mucho cuidado porque personajes de la talla como Elon Musk, Sí. simplemente publicando un pequeño tweet, ahora no lo llaman tweet, pero yo sigo llamándolo Sí, tweet, lo de X. pueden cambiar la economía mundial, exacto, pues pueden cambiar la economía mundial en cuestión de segundos. Este es el poder que tienen y quizás ya no van con esas falditas o esas túnicas, pero siguen gobernando y creyéndose dioses en la tierra. Entonces hace falta dejar de idolatrar a estas personas y ponerlos en el suelo y sobre todo lo que hace falta para todos y para la sociedad en general, desde mi punto de vista, es un poco más de espíritu crítico. Y a mí, cada vez que se presenta un personaje diciéndome que es un salvador y sigo con Elon Musk, pues lo voy a poner en toda la tela de juicio porque me dan pavor estas personas. Sí, a ti y a casi todo el mundo. ¿Por qué el poder de los faraones era tan absoluto, Irene? Porque crearon un relato que decían que eran dioses en la tierra. Entonces, ¿quién se atreve a contradecir a un dios? Yo no. Entonces, cuando yo digo que
Claro, yo tampoco, porque también da miedo. Cuando digo que se crea un relato, quiero decir que hay una historia muy bien estudiada para que todo un pueblo entero, incluso el propio rey, faraón de Egipto, se crea que es un dios. Es que más que creerse, es que lo era. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tenía todos los poderes en sus manos, ejecutivo, legislativo, judicial, militar, religioso. Y claro, yo creo que cuando ves una persona que tiene todos estos poderes, nos tiene que dar mucho miedo porque puede hacer un mal uso de ese poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo la gran pantalla como Hollywood o novelas históricas siempre nos presentan a los faraones de Egipto como unos hombres que eran muy bondadosos, que se preocupaban por el pueblo, pero esto no es cierto. Evidentemente esta gente crecía en la corte, no tenía ni idea de lo que estaba sufriendo el pueblo, porque os aseguro que sufría y muchísimo. Os estoy diciendo que no llegaban a los 30 años de vida, porque es que hoy como y mañana quizás no. Entonces, como ellos realmente se creen que son dioses, era gente muy joven y que además pasaban muchas penurias. Una mujer a los 14 años ya empezaba a ser madre, de 8 hijos se le podían morir 6. Vaya. O sea, es un tipo de vida que a mí no me gustaría nada vivir. Lo que pasa que, claro, Hollywood a partir del estudio de las imágenes que aparecen en las tumbas, pues nos pensamos que Egipto era maravilloso, pero lo que aparece en las tumbas es un Egipto ideal, pero no es un Egipto real. Entonces siempre hay que separar la élite, cómo vivía, de cómo vivía el 90% de la población, que eran campesinos, analfabetos, y que tal como os estoy comentando, la mujer tenía una esperanza de vida de los 26 años y los hombres de 29 años. La mujer, como el parto todavía no está regular, no se domina, morían muchísimas de posparto. Este es el tema, esta es la realidad que tiene Egipto. Irene, para terminar, ¿sigues siendo guía de expediciones culturales y científicas? Sí, que para muchos años puede hacerlo. Esto es de lo que más me gusta, estar poniendo... Entonces yo me digo que sí que soy la jefa, ¿eh? Digo, soy la jefa de la expedición. O sea, no voy a tener el poder que tuvieron los faraones, pero sí que comento y siempre digo que se puede viajar de muchas formas. Una de ellas es viajando entendiendo y aprendiendo a escuchar las piedras. Entonces yo me pongo delante de algunas expediciones donde pido permisos para poder visitar templos y tumbas que no se abren al público en general, y siempre intentando hacer un viaje en el tiempo y aprendiendo a escuchar a estas piedras, a sensibilizarnos con esta historia antigua, porque sin margen de duda forma parte de todos nosotros. Nuestra Cleo particular, Irene Cordón Solà y Sagalés. Muchas gracias por tu presencia en Cabecane, me ha sido un placer, de verdad. Gracias, Cabecane, gracias a ti por llevar este podcast tan maravilloso. ¡Oh, tía! ¡Qué entrevista más buena! ¡Buena, buena! Esto es Cabecane con Charlie y Diego. Cuidado con el perro, ten cuidado. Eso sí es un perro romano. Cuidado con la mano. Cabecane en el podcast que vale un imperio. Profesor Toni Conejo, de la Universidad de Barcelona. Cuando quieras. Pasear por el barrio de Brera, contemplar los escaparates del cuadrilátero de la moda, admirar el Duomo, dejarse llevar en la galería de Vittorio Emanuele y saborear la Santa Cena de Leonardo. Pues sí, lo habéis adivinado, estoy hablando de Milán. ¿Pero qué otros lugares o monumentos añadiríais a esa lista? ¿Cuántas veces habréis oído que Milán tiene poco más que ver que eso que acabo de citar? Y lo más importante, ¿a cuánta gente conocéis que relacione Milán con la antigua Roma? Hace poco estuve en la capital de la Lombardía con un grupo de estudiantes jubilados del programa de la Universitat de l'Experiència de la Universidad de Barcelona. Y lo primero que les llamó la atención fue conocer que Milán fue la capital del imperio entre el 286 y el 402. Los romanos la llamaban Mediolanum, un nombre compuesto formado por las palabras medio y planum, es decir, en medio de una plana o de un llano. Efectivamente, Milán se encuentra en el corazón de la llanura del Po, una posición estratégica que la convirtió en un punto clave para las comunicaciones entre Italia y las provincias del norte de Europa. Aunque el asentamiento original fue fundado por los celtas, la ciudad entró en la órbita de Roma en el 222 a.C. A partir de entonces experimentó un rápido desarrollo y se transformó en un importante centro administrativo, comercial y militar.
Tal como decía, en el 286 después de Cristo, el emperador Diocleciano reorganizó el imperio y designó a Maximiano como gobernante de Occidente, quien estableció su residencia en Mediolanum. Durante varias décadas, Milán fue, de facto, la capital del Imperio Romano de Occidente. Desde allí se dirigían campañas militares, se administraban vastos territorios y se tomaban decisiones políticas de enorme trascendencia. Todo ello comportó su embellecimiento y la construcción de grandes edificios públicos, un circo para las carreras de carros, un teatro, un anfiteatro, termas, un palacio imperial y una asombrosa muralla que la protegía de la afrenta de los enemigos. Desgraciadamente, la gran mayoría de esos monumentos han desaparecido bajo la ciudad moderna, pero aún hoy podemos contemplar restos de su muralla, del anfiteatro y del palacio, y sobre todo las 16 columnas de mármol con sus correspondientes capiteles corintios, reutilizados entre los siglos IV y XII para realizar un monumental pórtico delante de la llamada Basílica de San Lorenzo. Mediolanum también desempeñó un papel decisivo en la historia del cristianismo. En el año 313, los emperadores Constantino y Licinio acordaron en la ciudad el llamado Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto a los cristianos y ponía fin a las persecuciones que habían sufrido hasta entonces. Pocos años más tarde, el obispo Ambrosio convirtió la ciudad en uno de los principales centros intelectuales y espirituales del occidente romano. En 402, a raíz de la presión de los pueblos bárbaros, Milán perdió su condición de capital, que fue trasladada a Rávena. No obstante, la huella de ese pasado romano glorioso nunca desapareció. Bajo sus calles, plazas y edificios permanece una urbe que llegó a ser uno de los grandes centros de poder del imperio. Conocer la Milán romana es descubrir que, durante un tiempo, el destino de Occidente no se decidió en Roma, sino en Mediolanum. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Segunda entrevista de este capítulo con el profesor Francisco Pina de la Universidad de Zaragoza. La ofreceremos en 2 capítulos debido a su interés y para no pasarnos de duración. Hay que decirlo todo. Francisco Pina Polo es historiador y profesor universitario, doctor por la Universidad de Zaragoza y doctor honoris causa por la Universidad Otto Loránd de Budapest, de Hungría. Hola, doctor, es todo un honor y saludarte. El honor es para mí. Permíteme la frivolidad, Francho, porque sé que tú para los amigos y para todo el mundo eres Francho. ¿Es cierto que tu esposa se llama Romana? Absolutamente. Mi esposa se llama Romana y además nos conocimos y nos ennoviamos siendo compañeros de promoción en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y estudiando conjuntamente Arqueología e Historia Antigua. Así que dedicándome yo a la historia de Roma, solamente podía tener como pareja a una persona que se llamara Romana y que fuera arqueóloga, que es su caso. Efectivamente, a ti podemos decir que Roma te ha llamado y la romana también. También, las dos cosas, tienes toda la razón. Tú eres un sabio de Roma, aunque eres una persona, me lo han contado, discreta y humilde. Dime, eres todo un experto en la Roma republicana y todavía más en la República Romana tardía. ¿Por qué escogiste Roma y ese periodo en concreto para profundizar muchísimo? Bueno, la verdad es que supongo que la vida te va llevando. Cuando yo decidí dedicarme a la historia antigua, porque en un principio yo iba para arqueólogo, pero me llamó más el estudio de las fuentes antiguas. La verdad es que en la facultad lo que habíamos visto más con mayor detenimiento era la República y siempre me ha parecido un periodo muy sugestivo por los cambios que tienen lugar a lo largo del periodo. Yo empecé trabajando sobre el siglo II antes de Cristo, sobre el problema del campesinado, la reforma agraria. Pero en un momento dado, el siglo I, yo creo que me llamó
mucho más porque hay personajes muy interesantes en conflicto social, y Cierto. como los hermanos Graco, y luego la oposición ideológica que yo considero que existe. Ya no solamente me llaman los personajes en sí, quiero decir, el periodo de Sila, Mario, César, Pompeyo, Cicerón, al final Augusto. Pero no solamente son los grandes personajes, creo que estamos equivocados si solamente nos fijamos en ellos, es el conflicto social que subyace, el conflicto ideológico que en definitiva es lo que lleva al final de la República y al inicio de un periodo, de un sistema político diferente, ¿no? Que es el Principado de Augusto, la monarquía. Es todo ese conjunto el que creo que me fascinó, y te tengo que reconocer que ahora que ya se acerca el momento de jubilación, suelo decir muchas veces medio en serio, medio en broma, que me fastidia tener que jubilarme cuando empiezo a comprender un poco el periodo. Bien, tú que eres estudioso has estado investigando también en New Jersey, en Estados Unidos. ¿Qué recuerdos guardas de esa época, Francho? Pues mira, fue un periodo interesantísimo. Estuve en el Instituto de Estudios Avanzados, el que estuvo Einstein, todo el mundo lo conoce por eso. Y de hecho, lo primero que hacen ellos al llegar tú allí es enseñarte la ventana del despacho donde estaba Einstein. Claro. Es un sitio paradisíaco para trabajar. De hecho, cuando llegas allí, el director del instituto nos reúne a todos y nos dice: ustedes han venido aquí a trabajar, despreocúpense de la burocracia, de si tienen que ir a buscar libros aquí o allá, díganos lo que necesitan, nosotros se lo daremos. Comprenderás que eso, viniendo de donde venimos y de las miserias de nuestro sistema universitario, aquello es como el paraíso, ¿no? Además estás en un campus con casitas y con verde y animalitos y demás, y la verdad es que es un gran placer. Y por otra parte, yo estuve en 2012 y 2014. Era la época de Obama, en la que Princeton es un lugar bastante liberal, digamos, desde su punto de vista ideológico, político, y era una época en la que parecía impensable, con todos los que hablabas allí, que pudiera llegar al poder un señor como Trump, ¿no? Entonces, era un periodo, digamos, de optimismo, ¿no? en Estados Unidos, que creo que ahora mismo sería difícil volver a recuperar. Así que para mí fue un periodo muy, muy atractivo de trabajo, también de conocer gente de diferentes países, que es uno de los grandes privilegios de mi profesión, poder viajar, moverme y conocer gente interesante en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto echamos de menos a Obama, Francho? Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Todo es susceptible cuando según quién gobierna, encuentras naturalmente siempre motivos de crítica, ¿no? Pero todo es susceptible de empeorar, y en este caso el cambio es radical, ¿no? Y cuando contacto con amigos allí en Estados Unidos, en fin, es increíble, ¿no?, cómo ha podido cambiar toda la situación. Tú has buceado en el tema de los cónsules y de los cuestores, y has buceado mucho. ¿Un cónsul en la República Romana era algo así como un presidente del gobierno, aunque había dos cónsules? No exactamente, porque en realidad o sea, sí era el máximo poder ejecutivo, el cónsul, los dos cónsules en realidad, sí. Porque en Roma todas las magistraturas, todos los cargos públicos son siempre colegiados, ¿no? Para que ninguno pueda, salvo en el caso excepcional de la dictadura, ¿no?, que es un cargo legal. Cuando hablamos de dictador, nosotros pensamos en nuestros dictadores, pero la dictadura en Roma era legal, ¿no? Era un cargo legal. Pero siempre eran cargos colegiados, con la idea de que unos se equilibraran a los otros, es decir, que ninguno pudiera tener un poder excesivo. Por eso había dos cónsules, había un número determinado de pretores, que era el cargo inferior, y así sucesivamente. Sí. Entonces, es verdad que tenían mucho poder, que es lo que le daba, lo que los romanos llamaban el imperium, ¿no? Porque nosotros llamamos el imperium es lo que les daba el poder civil y militar. Pero primero,
tenían la posibilidad de que su colega, el otro cónsul, les dijera, atención, por aquí no, yo veto esta decisión. En principio eso era posible. Y por otra parte estaba el Senado, ¿no? El Senado, que es el órgano de ex magistrados, un órgano aristocrático, que es un poco el que hace de árbitro, el que dirige en el fondo la política interna y externa de Roma. Luego es verdad que el cónsul tenía, como digo, el poder ejecutivo, pero hay que tener en cuenta que era un poder anual. Es decir, a lo sumo estaban los cónsules en el cargo un año. Es decir, se trata siempre, como ves, de intentar crear límites a los poderes de los gobernantes para que no puedan llegar a adquirir una excesiva influencia en la sociedad. Francho, eran listos estos romanos, ¿eh? Eran listos. Naturalmente que sí. Y de hecho, fíjate que antes hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Los padres fundadores de Estados Unidos se basaron en buena medida en el mundo antiguo para crear sus órganos de gobierno y fundamentalmente en la República Romana, ¿no? Uh-huh. El hecho de que hablen del Capitolio, el Senado, son conceptos que están en realidad tomados de la antigüedad romana. Aunque eso, claro, es una cuestión a debate. Hay un debate en nuestra disciplina en las últimas décadas en relación si podemos hablar de la República Romana como una democracia o no. Es decir, es paradójico. Sí. Que los padres fundadores de Estados Unidos se basen para crear una democracia en un sistema político que efectivamente tenía unos mecanismos de limitación de poder que nosotros los podríamos ver como elementos democráticos, pero que en realidad, en el fondo, era un sistema que no era democrático, ¿no? Yeah. Este es un debate en el que yo, si me preguntas mi opinión, te diré no. Te pregunto. La República Romana no fue realmente. ¿Me lo preguntas? Pues no fue realmente una democracia. Porque una cosa es que hubiera el sufragio, que existiera el sufragio, pero otra cosa es que realmente el pueblo tuviera la capacidad de decisión en última instancia. Es decir, es un sistema aristocrático con tendencias oligárquicas en un sistema en el que el pueblo tiene unas funciones limitadas. Bueno, por supuesto, evidentemente más del 50% de la población no tenía posibilidad de decidir. Las mujeres no votaban, aunque eran ciudadanas. Los esclavos eran objetos, eso ya hay que eliminarlos. Pero además, realmente los cargos públicos estaban todos en manos de la aristocracia. El Senado era un órgano totalmente aristocrático y lo que hay es mecanismos para que no pueda llegar al poder alguien de la plebe, ¿no? Uh-huh. Un campesino, un pequeño campesino, un carpintero que viviera en el Aventino, no, vamos, ni se le ocurría la posibilidad de pensar en llegar a gobernar Roma o algo por el estilo. A eso me refiero cuando hablo de las limitaciones de un sistema en el que sus gobernantes realmente no creían en que fuera una democracia, no querían. O sea, si tú te lees a Cicerón, encuentras un montón de pasajes en los que dice claramente que odia el sistema democrático, ¿no? Ahí iba yo, a Cicerón. Ha habido cónsules muy importantes, entre ellos Cicerón, Julio César, Pompeyo. Por cierto, ahora en junio sale una nueva edición de tu libro sobre Cicerón. Efectivamente, este es un libro que se publicó en Barcelona, en Ariel, Planeta, en 2005, una segunda edición en el 16 y ahora en junio sale una tercera levemente retocada. Sí, de Cicerón. La verdad es que a lo largo de mi vida le he dedicado bastante espacio a Cicerón, un personaje importantísimo para un historiador que tiene el riesgo, no obstante, de ver el periodo, ¿no? De ver sobre todo el periodo tardorrepublicano con sus ojos, ¿no? Quiero decir, claro, un historiador tiene los datos que tiene, ¿no? Para poder trabajar, para poder reconstruir
un periodo para hacerse unas preguntas y de intentar darle una respuesta. Y para el siglo I a.C. básicamente tenemos a Cicerón. O sea, no tenemos a los textos de sus adversarios, le tenemos a él. Sí. Claro, eso no deja de ser peligroso, ¿no? Quiero decir, Cicerón no es un señor que pasaba por allí. Claro, era un político con una determinada ideología que defendía unos determinados intereses, que eran los de, como él dice, el de los ricos propietarios, lo dice claramente. Pero es un personaje fascinante, claro, y con una oratoria increíble, ¿no? Él si tú le preguntaras, él te diría, claramente, él te contestaría que él fue el mejor orador de la historia de Roma. Ya me gustaría entrevistarle, Francho. Ya me gustaría entrevistarle. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, te voy a hacer... ¿Sabes? Dime. Sí, dime. No, te iba a decir que a mí me gustaría entrevistarle, pero incluso casi más, me gustaría entrevistar a Tirón. Tirón, como sabes, era el secretario de Cicerón. Cierto. Y primero fue un esclavo, o sea, trabajó durante décadas para Cicerón. Primero fue esclavo y luego Cicerón lo liberó, lo convirtió en liberto, pero siguió trabajando con él. De hecho, buena parte de los discursos y discursos y sobre todo las cartas, seguramente fue Tirón quien las publicó. Entonces, me resultaría fascinarme poder tomarme algo con Tirón y que me contara cosas de su amo, ¿no? Cómo era Cicerón realmente en casa, ¿no? Como patrono y demás. Me hubiera gustado mucho. Nos vamos, equipo de Cabe Canem, con los profesores Conejo y Violán, Ferran Badía, Patricia Violán, Ricardo Valezzi, el perro Gladius y Charlie Diego, quien os habla, el último que apague la antorcha y que la pague.